because God has forgotten about sino you, que Dios te está but it's permitiendo because God is en allowing ese momento de entrega, that moment en ese to momento get de in, búsqueda, to surrender yourself, to para search for Him. que Él te pueda promover al So He siguiente can nivel promote que you tiene at the para next ti. level that He has for you. Porque nuestro Dios no es un Dios aburrido. Because God is not a boring God. Dios no quiere que tú te mantengas estancado en God ese doesn't want nivel. you to stay sunken into that same level. Dios no quiere hijos prematuros de la fe. He doesn't want premature kids either. Él quiere que tú te puedas promover. He wants you to be able to promote yourself. Él quiere que tú empieces a hacer He algo con wants you to otros, be able to work with others para que esos otros un so día that those others one day puedan darle la honra y la can gloria give the honor and the a glory aquel que se la to merece, that one al that Rey de deserves Reyes y it, Señor the de King of Señores. Kings and Lord of Lords. Si esa palma fue para Dios, dáselas If en that serio. applause was for God, give it to Him. ¿Cómo actuará Dios para bendecir a los How will suyos? God act to bless you? Aún no he empezado la predicación, I have not begun my sermon, pero te voy a invitar que tú abras en tu but I will Biblia, invite you to go to que abras conmigo en el libro Primero de Reyes, 1 Kings capítulo 17, chapter 17, del verso 1 al 9. verse 1 to 9. Que cuando tú te recuerdes When you remember acerca del llamado que Dios le hizo a Josué about the calling that God did to Joshua, en el capítulo 1 de Josué, verso del 1 al 9, 1 Joshua 9, 1 through 9, 1 through 9, que tú te recuerdes también that you remember also que Dios es el Dios que hace un llamado. that God is a God that makes that calling. Dios es el Dios que está en control de nuestras God is a vidas. God that controls your life. Y yo voy a leer esta And palabra. I'm going to read, Entonces Elías Tisbita, and Elijah the Tishbite, no sé si Tisbita era su apellido o un nombre, I don't know pero si if están Tishbite was pensando the en un last nombre, name, I'm not sure, but he was from the aquí hay un nombre que Tishbite. tú le puedes poner a tu hijo, a tu nieto, Tisbita, Maybe that's the name you want to put your grandchildren, Tishbite, que era de los moradores de who Galaad. was one of the inhabitants of Gilead, Dijo a Acab: said unto Ahab, vive Jehová Dios de Israel, As the Lord of God of Israel liveth, en cuya presencia estoy, before whom I stand, que no habrá lluvia ni rocío there shall not be dew nor rain en estos 3 años y medio, these years of 3.5, sino por mi palabra. but according to my word. Quiero detenerme ahí. I want to stop there. En la epístola a Santiago, capítulo 5, 17. In the epistle of Santiago, James, James, chapter 5, verse chapter 5, 17. verse 17, Ahí habla it says there de que la lluvia se detuvo that the rain stopped por 3 años y medio. for 3.5 years. Y Santiago describe la razón por la cual la lluvia se And detuvo. James says the reason why it stopped. Dice Santiago que no llovió por 3 años y medio, James said it didn't rain for 3.5 years porque este varón llamado Elías because Elijah se mantenía en oración, maintained himself in prayer en intimidad con su Dios, and in a intimidad con Dios, in intimacy with God, pidiéndole que no llueva. asking for it not to rain. Y Dios por 3 años And God for 3 years y medios le permitió And a half a las nubes que no soltaran ninguna gota allowed de the agua. clouds not to disperse any water. Pero es importante ver que antes de esa palabra que But tú it's estás important leyendo, to see before you are reading this word, hay algo que me levantó casi el cerebro de there mi is something cabeza, that just lifted my brain out of my head que dice que and Elías said that Elijah era un hombre sujeto was submitted a pasiones with passion como las que tú y yo tenemos. like you and I have. Elías era un hombre que era Elijah was a atacado por el man mismo that diablo was que a ti te attacked from the ataca. same devil that attacks you. Era el mismo demonio He que lo is the atacaba en la same carne. demon that attacks your flesh. Era el mismo demonio que lo atacaba en la The mente. same devil that attacks your mind. Pero Elías se mantenía creyéndole a Dios. But Elijah remained faithful to God. Y por 3 años y medio él And dijo for que no iba a 3.5 llover, years, he said it's not going to rain. sino por su palabra. But according to his word,
Verso 2 del mismo capítulo 17 de Reyes. Chapter 17:2 says, Verso 2. 2, verse 2, Y vino a él la palabra de Jehová and the word of the diciendo. Lord came unto him, saying, ¿Quién fue el que habló? who said this? Jehová. Repite conmigo, Jehová. Jehovah. Jehová Repeat es with el me. que siempre va a hablar a tu vida. Jehovah will always speak to you. Apártate de aquí Stay away from here. y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de And turn Querit, eastward and hide thyself in the brook of Cherith que está frente al that Jordán. is before Jordan. Beberás del arroyo, And you will drink from the brook. y yo he mandado a los cuervos que te den allí de And I comer. have commanded the ravens to feed you there. ¿Quiénes le iban a dar de comer? Who's going to feed him? Los the cuervos. Repite ravens. conmigo, cuervos. Ravens. Repeat Cuervos. with me. Ravens. Repeat Dios with siempre me. tiene algo para God will alimentarte. always have something for you to take you out. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. And he went and he completed the word of God according to his word. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, He went and dwelt by the brook of Cherith que está frente al Jordán. that is before Jordan. Y los cuervos le traían pan y And carne the ravens brought him bread and flesh por la in mañana the morning y pan y carne por la and bread and tarde. flesh in the evening. Y él bebía del And he arroyo. drank of the brook. Pasado algunos días, And it came to pass, que fueron 365 por 3 años y medio, so it's 365 days times son 3 3 años y years. medio que él That's 3 pasó years ahí, and a half that he was there. que el arroyo se secó That the brook dried up porque no había llovido sobre la because there tierra. was no rain in the land. Y es ahí donde yo quiero And compartirte that's esta palabra. exactly where I want to talk to you about. Algunas veces cuando Dios nos quiere promover, Sometimes when God wants to promote us, algunas veces cuando Dios te quiere enseñar sometimes when algo, God wants to show you something, es porque Él tiene un propósito because he para has tu a vida. purpose for your life. Quizás alguna enfermedad viene y te Maybe there's golpea. times when a sickness hits you. Quizás viene algún problema en lo económico y te There's a golpea. problem, economical problem that hits you. Quizás viene alguna situación difícil con Maybe algún there's a miembro de tu situation in familia a family member y te golpea. and it hits you. ¿Y qué es lo que tú haces? And what do you do? Empiezas a dudar de la fe. Repite. Empiezas a dudar de la fe que tienes en You Dios. begin to have more faith in God. Empiezas a dudar de que Dios está And contigo. you remember that God is with you. Cuando Dios lo que está buscando de ti es What God is searching from you tu fidelidad, is your fidelity. que seas That obediente you be y obedient. que tú le creas, That you believe. que tú confíes en That you Él, believe in que Him tú and le confide creas in a Him. Él, That you believe in Him. que Él te va a sacar That de He is eso going to take you out of that. y te va a llevar a algo And más that He is grande. going to take you to Habrá something alguien que even cree greater. esta palabra Is que yo te there estoy someone who dando en esta believes in me tarde? today and what I'm saying? Elías era un hombre, Elijah was a man, el profeta de aquel a tiempo, prophet of that time, el profeta más a nombrado. prophet that was renowned. Los periódicos hablaban de The Elías. newspapers talked about Elijah. Los canales de televisión hablaban de TV Elías. stations talked about Elijah. De repente el internet te hablaba de Elías. The internet talked about Elijah. Flickr te hablaba de Elías. They talked about Elijah everywhere. Por todos lados donde tú y caminabas se oía que hablaban de If you would Elías. walk around, you'd hear about Elijah. Elías era el hombre famoso de aquel tiempo Elijah entre los was a profetas. famous man in the prophets. Cuando Elías se acercaba a alguien, When Elijah would get close to se le someone, reconocía como el hombre, el varón de you would Jehová. recognize him as the man of God. Elías tenía la autoridad Elijah had the authority, como hijo de Dios like a man of God, de presentarse delante de los to reyes. present himself before the king. En otras palabras, él se metía a la In Casa other words, Blanca. he would go into the White House. Y él hubo un momento que se And presentó there was con el moments rey when he would Acab present himself with the king Ahab y le dijo, and said, por 3 años y medio no va for a 3.5 llover years, there's not going to be any rain hasta que yo diga que until llueva. I say it's going to ¿Tú rain. te das cuenta qué tremenda Can you palabra? see? That's a tremendous Tener word. una autoridad para To have that detener aún las authority nubes. to detain the clouds. Y él dijo, no va a llover. And he said, there's not going to be any rain. Y es que te quiero decir algo. Because I want to tell you something. Acab era Ahab uno de los máximos seguidores junto con su was reinado one of the maximum followers a los reyes, a los dioses Baales. from the kings of
Baal. Y es que los Baales, And in the Baals, según los seguidores, the followers, creían de que los Baales eran los que dominaban la lluvia. they dominated the rain. Y Dios puso en el corazón And God de put este in his heart hombre of this man de demostrar to que el demonstrate Dios que that nosotros the God that tenemos, we have, que el Dios que Elías that the seguía, God that Elijah era mucho más followed grande que la was lluvia, much greater than the rain, era mucho más grande que las greater nubes, than the clouds, era mucho más grande que los was Baales. greater than all the Baals. Y de repente cuando él está en el And all of a palacio, sudden, when he's in the palace, es cuando viene la palabra de Dios a él. is when the word of God comes to him. Yo me imagino que I acá, imagine myself that Ahab, cuando recibió la palabra de Elías, when he received the word from Elijah, ya de haber dicho, he probably would have said, no te salgas de mi palacio. don't leave my palace. Yo te voy a componer uno de mis recámaras. I will put together a room. Yo te voy a atender bien. I will take care of you. Te voy a poner criados que te sirvan bien. I'll put some servants for you to Porque take tal care vez of you. acá pensaba, Because maybe Ahab thought, si yo lo tengo bien al profeta, if I keep him here, algún día va a salir de la palabra para one que la lluvia no day se dilate en he will caer. tell the clouds to Que la lluvia no se detenga en caer. so that the clouds can keep dispersing water. Pero en el momento de que Elías andaba por ahí en el But the palacio, moment that Elijah was in the palace, dice que la palabra de Jehová vino a says él that the word of God came to him, y que Dios le dijo, and God said, es tiempo que te muevas. it's time to move. Yo quiero sacarte de I acá. want to take you out. Yo tengo un lugar escondido para I ti. have a place that's hidden for Yo no you. quiero que tú experimentes la I sequía. don't want you to experience a dry season. Yo no quiero que tú empieces a ver cómo se I don't want lamenta. you to see that there's a dry season. Yo tengo un arroyo llamado Kerit I para have a ti. brook called Cherith for you. Pero tienes que moverte de But you acá. need to move over here. Y te vas a mantener ahí hasta que And yo you will diga, le dice el maintain Señor. yourself until I say, El says propósito de Dios es God. The esconderte purpose of God is to en el hide hueco you, de su mano, to hide you in the palm of en His medio del hand, dolor y de la in the middle tristeza. of pain and sadness. Dios quiere tenerte agarrado God wants to have you close en medio de sus heridas, in the middle of His beatings, porque es ahí donde tú puedes estar seguro. because that's where you will be secure. Dios le dijo a Elías, God said to Elijah, yo tengo un arroyo de agua para I ti have a brook for you of water. y yo tengo un buen menú para ti durante estos And I have a días. very good menu for you in these days. Tengo los mejores cocineros que te van I a have the servir. best cooks that are going to serve you. Tengo los mejores I have the best meseros para ti. waiters that are going to serve you. Yo te garantizo que no te va a I hacer falta la guarantee comida. that nothing is going to be short of supply. Y tal vez Elías pensaba, And maybe Elijah thought, Dios me va a dar de los mejores manjares. God is going to give me the best plates. Ya era tiempo que el Señor me empezara a atender. It was time that God would attend to me. Tanto que he caminado por estas So tierras. I've been walking all over the place. Oh, a lo mejor Dios me va a salir con langostas. Oh, God is probably going to bring me some crab, Me va a dar de los mejores manjares. lobster, Los mejores The best fish. appetizers que the puedan best haber. appetizers, Los that there could mejores be, jugos que yo the pueda best tomar. drinks and juices. Pero de repente Dios le dice, But all of a sudden, God says, he dado orden a unos cuervos. I have given order to some ravens. Yo creo que cuando él escuchó la palabra I think cuervo, when Elijah heard the word raven, él ha de haber dicho he might have thought, cuervos. raven? Pero si esos animales son inmundos, But those animals are worldly. esos animales comen lo podrido que hay por Those ahí. animals are filthy. They eat what's rotten. No puedes encontrar otro tipo de ave Can't que you me find alimente. another animal, God? Pero Dios le dice, yo But he dado God orden a says, unos I have cuervos. ordered ravens. Ellos te van a traer pan They will bring bread y carne por la mañana, and meat in the morning. pan y carne por la tarde. Meat and bread in the evening, in the afternoon. Y ahí va a estar la fuente de agua. And there will be a brook of water. Si tú miras, Dios le dice a Elías, God says to Elijah, yo voy a traerte la provisión del I pan y will de la bring the carne. provision of the